El encuentro prohibido en el transporte público. Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo un relato que me mandó un seguidor y créanme, lo que pasó en el metro esa tarde me dejó con los pelos de punta. A veces las miradas dicen más que 1000 palabras, ¿no? Ustedes no saben lo que me contaron hoy, pero les juro que cuando lo leí sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Es de esos chismecitos que te hacen cuestionar todo, el deseo, la decencia, esa línea tan delgada entre lo que uno quiere y lo que uno debe. Vamos con otro chismecito que está buenísimo porque mi seguidor me lo platicó con tanto detalle que parece que yo misma lo viví. Imagínense, una tarde cualquiera en la Ciudad de México, con el sol de octubre cayendo a plomo sobre las calles, y de repente, en el vagón del metro, todo se transforma en algo prohibido. Siéntense cómodos, mis amores, que esto va para largo. Les voy a contar como si estuviéramos en mi cocina, con un cafecito en la mano y las confidencias fluyendo solas. Mi seguidor, vamos a llamarlo Alex, para no dar nombres reales, me escribió hace unos días, después de una noche de esas en que uno no puede dormir porque la mente no para de dar vueltas. Es la primera vez que le escribo a alguien así, me dijo, pero necesito sacarlo de aquí adentro. Y yo, que soy de las que cree que los secretos compartidos pesan menos, le respondí, dime todo mi amor, que aquí no hay juicios, solo oídos atentos. Entonces empezó a contarme, palabra por palabra, como si estuviera reviviendo cada segundo. Y para que ustedes lo sientan igual, me voy a poner un poquito en su lugar, ¿sí? Como si yo fuera Alex, caminando por esa tarde que cambió todo. Porque a veces, para entender el corazón ajeno, hay que meterse en su piel. Era un jueves cualquiera, de esos que en la ciudad se sienten eternos. Alex, para no confundirnos, acababa de salir de la oficina en el centro, con la cabeza llena de números y correos pendientes. El metro era la opción más rápida para llegar a casa, aunque siempre juraba que la próxima vez tomaría un Uber. Pero no, ahí estaba yo, bajando las escaleras de la estación Hidalgo a las 4:30 de la tarde, cuando el mundo entero parece conspirar para apretujarte como sardina en lata. El aire ya traía ese olor característico del subterráneo, una mezcla de metal caliente, perfume barato y el sudor sutil de la gente que corre por su vida. Las luces fluorescentes parpadeaban un poco, como si supieran que algo iba a pasar, y el zumbido constante de los trenes lejanos me hacía vibrar los huesos. Me colé en el vagón justo cuando las puertas se cerraban con ese pitido agudo que siempre me pone los nervios de punta. Estaba lleno, pero no tanto como para no encontrar un rinconcito cerca de la puerta. Me apoyé en la barra metálica, fría contra mi palma, y saqué el teléfono para distraerme con un podcast cualquiera. El tren arrancó con un sacudón suave, y el movimiento rítmico empezó a mecerlo todo. Las mochilas colgando, las conversaciones a medias, el roce inevitable de cuerpos que no se conocen, pero se rozan por necesidad. Ahí fue cuando la vi, o mejor dicho, cuando la sentí antes de verla. No sé cómo explicarlo, mis amores. A veces el deseo nos llega así, de sorpresa, como un aroma que te envuelve sin que lo busques. Estaba a unos pasos de mí, del otro lado del vagón, aferrada a una de esas argollas amarillas que cuelgan del techo. Llevaba un vestido ligero de algodón, de esos que en el calor de octubre se pegan un poquito a la piel por el sudor, pero sin ser escandaloso. Color azul rey, con mangas cortas que dejaban ver unos brazos delgados, marcados por el sol de caminatas diarias. Su cabello negro caía en ondas sueltas hasta los hombros y tenía esa forma de pararse, con los pies un poco separados para equilibrarse, que hacía que todo su cuerpo pareciera una curva viva, lista para el siguiente vaivén del tren. Pero lo que me atrapó no fue eso, fue su mirada. Cuando el vagón se inclinó en una curva, levantó la vista del libro que sostenía. Algo de poesía, vi el lomo arrugado y sus ojos se cruzaron con los míos. Ojos cafés, profundos, con pestañas que no necesitaban máscara para enmarcarlos. En ese instante, el ruido del metro se atenuó, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. ¿Por qué me miras así?
Pensé, pero no aparté la vista. Ella tampoco. Fue un segundo, tal vez 2, pero suficiente para que algo se encendiera adentro. No era solo atracción, ¿saben? Era como si en esa mirada compartida hubiera un secreto, una complicidad que ninguno de los dos había pedido. El tren frenó en la siguiente estación y la gente se movió como un río humano. Empujones, disculpas murmuradas, mochilas chocando contra piernas. Yo me quedé quieto, fingiendo revisar el teléfono, pero mi pulso ya latía más fuerte, traicionero. Cuando el vagón se estabilizó de nuevo, ella había avanzado un paso. No sé si fue intencional o solo el destino juguetón, pero ahora estaba más cerca, lo suficiente para oler su perfume. Algo fresco, como jazmín mezclado con la sal de la piel después de un día largo. No era fuerte, solo un susurro que se colaba entre el olor a frenos quemados y el café de alguien cercano. Vamos con otro chismecito que está buenísimo, mis amores, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Alex me contó que en ese momento su mente empezó a divagar. Yo que soy tan correcto, me escribió. Casado hace 5 años, con una rutina que me envuelve como una manta cómoda pero pesada. ¿Por qué de repente todo eso se sentía lejano? Y tiene razón. A veces el deseo nos lleva por caminos inesperados, ¿no creen? Ahí estaba yo, Alex, sintiendo cómo el calor del vagón se subía no solo por la gente apiñada, sino por esa corriente invisible que nos unía. Ella se movió un poco para dejar pasar a una señora con bolsas del mercado y su cadera rozó mi brazo. Fue accidental, lo juro. Un roce de tela contra tela, suave como una pluma, pero que dejó una marca ardiente en mi piel. No me moví, no quise moverme. En cambio, levanté la vista de nuevo y ahí estaba ella, mirándome de reojo, con las mejillas un poquito sonrosadas. ¿Era el calor? ¿O era lo mismo que yo sentía bulliendo por dentro? El tren siguió su ruta, estación tras estación. Garibaldi, Guerrero, Buenavista. Cada parada traía un nuevo flujo de cuerpos, y con cada uno, la distancia entre nosotros se acortaba 1 milímetro más. Ahora su hombro estaba casi pegado al mío, y podía sentir el ritmo de su respiración, entrecortada por el traqueteo del vagón. Era como si el metro entero conspirara para juntarnos. Un frenazo aquí, un codazo allá. Yo intentaba concentrarme en el podcast, algo sobre historia de la ciudad, ironía total, pero las palabras se perdían en el ruido de mi cabeza. ¿Qué pasaría si le digo algo?, me preguntaba. ¿Un disculpa el roce que suene a invitación? ¿O solo una sonrisa que diga yo también lo siento? Pero no dije nada. El silencio era el verdadero lenguaje entre nosotros, cargado de promesas mudas. Sus dedos, finos y con uñas pintadas de un rojo discreto, se aferraban a la argolla con una tensión que yo podía imaginar. ¿Estaría ella también luchando contra esa voz interna que grita, «Para, esto no es para ti»? Dejé que mis ojos bajaran un segundo, solo un segundo, a la curva de su cuello, donde una gotita de sudor trazaba un camino lento hacia el escote del vestido. No era voyerismo, mis amores, era curiosidad pura, esa que te hace querer saber cómo sabe la piel ajena al sol de la tarde. Ella lo notó porque su cuerpo se tensó un poquito, y luego se relajó, como si hubiera decidido rendirse al momento. El vagón dio una curva pronunciada y el movimiento nos empujó uno contra el otro. Mi pecho contra su espalda, solo por un instante, pero suficiente para sentir el calor de su cuerpo filtrándose a través de la tela. Su cabello rozó mi mejilla, suave como seda, y aspiré ese jazmín de nuevo, mezclado ahora con algo más personal, más íntimo. Mi mano, por instinto, se posó en la barra para equilibrarme y mis dedos terminaron rozando los de ella. No los retiré, ella tampoco. Fue un contacto eléctrico, como si 2 cables sueltos se tocaran en la oscuridad. Chispas silenciosas, un temblor que subía por el brazo y se instalaba en el pecho. ¿Qué estoy haciendo?
pensé mientras el tren rugía hacia la siguiente parada. La culpa ya asomaba, como una sombra en la esquina del vagón. Tenía a mi esposa esperándome en casa, con la cena a medio preparar y una sonrisa que no merecía este torbellino. Pero el deseo era más fuerte, más inmediato. Era esa adrenalina de lo prohibido, de saber que en cualquier momento las puertas se abrirían y todo esto se disiparía como humo. Ella giró la cabeza apenas, lo suficiente para que nuestras miradas se encontraran de nuevo. Esta vez no fue casual. Sus ojos decían, sé lo que sientes, y los míos respondían, no puedo parar. No hubo palabras, solo ese pulso compartido, el subir y bajar de pechos que intentan controlarse. El aire entre nosotros se sentía cargado, espeso, como antes de una tormenta en el DF, nubes bajas, electricidad estática en la piel. El desarrollo de esta historia, mis amores, se pone cada vez más intenso, porque Alex me contó que en las siguientes estaciones, la tensión no hizo más que crecer. Imagínense, el metro llegando a Tepito, con ese bullicio de vendedores ambulantes filtrándose desde el andén, voces gritando ofertas de ropa y jugos frescos. La gente entraba y salía, pero nosotros nos quedábamos, como anclados en ese espacio diminuto. Ella dejó caer su libro al piso, accidentalmente, o eso creí, y al agacharse para recogerlo, su mano rozó mi pierna. Fue un toque fugaz, pero dejó una huella. El calor de sus dedos a través del pantalón, un recordatorio de que los cuerpos hablan cuando las bocas callan. Yo me incliné para ayudarla, y en ese movimiento, nuestras caras quedaron a centímetros. Podía ver las pecas leves en su nariz, el brillo de sus labios entreabiertos, el modo en que su aliento se escapaba en una exhalación temblorosa. «Gracias», murmuró, tan bajo que casi se perdió en el anuncio del altavoz. Próxima estación, Morelos. Subió al vagón una oleada de pasajeros y de pronto estábamos pegados de verdad. Su espalda contra mi pecho, mi mano en la barra justo encima de su hombro. Cada vaivén del tren era una excusa para un roce nuevo, mi cadera contra la suya, el roce de mi aliento en su nuca. Ella no se apartaba, al contrario, se inclinaba un poquito hacia atrás, como invitándome a quedarme ahí. El olor a jazmín se intensificaba con el calor, mezclado con el mío propio, ese aroma a colonia barata y estrés del día. Podía sentir su pulso en el cuello, latiendo rápido, sincronizándose con el mío. Era como si el vagón entero se hubiera convertido en una burbuja, aislándonos del resto. El niño llorando 2 asientos atrás, la pareja discutiendo en voz baja, el rasgueo de un mariachi improvisado en el pasillo. Nada importaba, solo esa proximidad, esa danza muda de cuerpos que se reconocen sin tocarse del todo. Pero la mente no para, ¿verdad? Ahí viene el conflicto, mis amores, esa parte psicológica que hace que estas historias duelan tanto como excitan. Alex me confesó que en ese momento, mientras el tren serpenteaba bajo la ciudad, flashes de su vida cotidiana lo asaltaron como ráfagas de aire fresco. Recordó la mañana, el beso rápido a su esposa antes de salir, el «te amo» distraído mientras revisaba el tráfico en el celular. Recordó las noches en que se acostaban exhaustos, con la tele de fondo y las caricias reducidas a un roce somnoliento. ¿Esto es lo que quiero?, se preguntaba, mientras su cuerpo traicionaba cada pensamiento moral. El deseo era un animal salvaje, arañando desde adentro, susurrando, solo un poco más, solo esta vez. Pero la culpa era la contraparte, fría y punzante, como el metal de la barra contra la palma sudorosa. ¿Y si ella está casada? ¿Y si esto es solo un juego para los dos, pero termina rompiendo todo? Era esa tensión interna la que hacía todo más intenso, no solo la atracción física, sino el tira y afloja del alma, entre el debería parar y el no puedo. Ella, como si leyera sus pensamientos, giró la cabeza un cuarto de perfil. Nuestros ojos se encontraron de nuevo y esta vez había algo más en su mirada, una pregunta, una súplica. ¿Seguimos?
parecía decir. Yo, Alex, asentí apenas, un movimiento de cabeza tan sutil que podría haber sido imaginado. El tren frenó en Hidalgo de nuevo. No, espera, ya habíamos pasado eso. Era el loop interminable de la línea 2. Y con el frenazo, su cuerpo se presionó contra el mío por completo. Sentí la curva de su cintura bajo mi mano, que había bajado instintivamente para estabilizarla. No era un agarre, solo un roce protector, pero bastó para que un gemido ahogado se le escapara. O eso creí, porque el ruido del metro lo tragó todo. Su piel, a través del vestido, ardía como si el sol de mediodía aún la marcara. Mi aliento se aceleró contra su cabello, y por un segundo me permití imaginar cómo sería inclinarme un poco más, dejar que mis labios rozaran esa nuca expuesta, saborear el salitre de su piel. Pero no lo hice. Ahí está la gracia de lo prohibido, ¿no? El erotismo nace del casi, del silencio cargado de posibilidades. El vagón se llenó más y un señor con maletín nos separó un poquito, rompiendo el hechizo. Ella se enderezó, recogiendo su libro con manos temblorosas, y yo volví a mi teléfono, fingiendo normalidad. Pero el daño, o el encanto ya estaba hecho. Cada mirada robada después era como una caricia, rápida, intensa, dejando un vacío al irse. Podía ver cómo sus labios se mordían por dentro, un gesto de contención que me hacía doler el pecho. El perfume de jazmín persistía, ahora mezclado con el mío, como si nos hubiéramos marcado mutuamente sin darnos cuenta. Pasaron así las siguientes estaciones: Reforma, Hidalgo, Espera. El orden se me confunde porque Alex lo contó con el corazón acelerado, pero cada parada era un respiro forzado, un recordatorio de que el mundo real esperaba afuera. Él me describió cómo el sol, filtrándose por las ventanillas sucias, pintaba rayas doradas en su piel, haciendo que pareciera etérea, intocable, como el sonido del tren, ese clac-clac rítmico, se sincronizaba con su pulso, convirtiendo el viaje en una sinfonía privada de deseo reprimido. Era como si el metro fuera nuestro cómplice, me escribió, empujándonos juntos en la oscuridad, lejos de las luces de la superficie. Y yo le respondí: ay, mi amor, el deseo es así de traicionero, te envuelve en lo cotidiano y lo hace extraordinario. Ahora, mis amores, vayamos al clímax, porque esto no es solo un roce casual, es el pico de esa montaña emocional que nos deja sin aliento. Llegamos a la estación Tacubaya, o al menos eso dice Alex en su mensaje, y el vagón se vació un poco. La gente bajaba hacia los andenes, dejando espacio, pero nosotros no nos movimos. Ella se giró del todo hacia mí, fingiendo ajustar su bolso, y de pronto estábamos frente a frente, a un suspiro de distancia. El tren arrancó de nuevo, y con el movimiento, su mano cayó sobre mi antebrazo. No fue accidental esta vez. Sus dedos se quedaron ahí, presionando suavemente como anclas en una tormenta. Yo levanté la vista y sus ojos... ay, sus ojos eran un abismo, profundos, vulnerables, con un brillo que mezclaba miedo y anhelo. «Hola», dijo, tan bajito que fue más un soplo que una palabra. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en horas, y vibró contra mi piel como una corriente. «Hola», respondí, mi garganta seca de repente. El mundo se redujo a eso, nosotros dos, el zumbido del metro, el calor compartido. Su pulgar trazó un círculo diminuto en mi brazo, un gesto tan inocente como devastador. Sentí mi piel erizarse bajo la manga de la camisa, un hormigueo que bajaba por la espina dorsal y se instalaba en el estómago. Ella se acercó 1 milímetro más y pude sentir su respiración temblar contra mi cuello. Cálida, entrecortada, con un leve aroma a menta de chicle masticado a escondidas. No hubo beso, no hubo caricia explícita, solo esa proximidad que lo dice todo. Mis manos, traidoras, subieron a la barra detrás de ella, enmarcándola sin tocarla, creando un espacio que era nuestro y de nadie más. El deseo nos envolvía como una niebla espesa.
Lo veías en el modo en que sus pupilas se dilataban, en cómo su pecho subía y bajaba contra el mío, en el silencio que gritaba, «Tócame, pero no lo hagas». Fue en ese instante cuando el clímax emocional nos golpeó de lleno. No fue un toque prohibido o una palabra susurrada, fue la mirada. Esa mirada prolongada, desnuda, donde vi todo, su lucha interna, el no debería, chocando contra el quiero. Y ella vio la mía, la culpa por mi vida estable, el terror de lo que un paso más podría romper. Lágrimas asomaron en sus ojos, o eso juró Alex. No de tristeza, sino de esa sobrecarga que viene cuando el corazón late demasiado fuerte. «Perdón», murmuró, pero su mano no se movió. «No hay nada que perdonar», quise decir, pero las palabras se atoraron. En cambio, el tren frenó bruscamente en la estación terminal y el mundo irrumpió. Puertas abriéndose, gente empujando, el altavoz anunciando el fin de línea. Nos separamos como si un imán se hubiera invertido. Ella recogió su bolso con manos apresuradas. Yo ajusté mi corbata inexistente. Nuestras miradas se cruzaron una última vez, un adiós cargado de «¿qué tal si?». Y ella bajó del vagón, desapareciendo en la marea humana del andén. Yo me quedé ahí, apoyado en la puerta, sintiendo el vacío como un golpe. El perfume de jazmín persistía en mi ropa, un fantasma que me acompañaría a casa. Ay, mis amores, el cierre de esta historia es de esos que te dejan pensando toda la noche. Alex me contó que caminó las cuadras hasta su casa en piloto automático, con el sol poniéndose en tonos naranjas que parecían burlarse de su confusión. Llegó, besó a su esposa, cenó como si nada, pero adentro era un torbellino. «Me arrepiento y no me arrepiento», me escribió. Fue solo un encuentro, pero me hizo darme cuenta de que el deseo no avisa y la moralidad es frágil como vidrio. Reflexionando, me dijo que esa tarde le enseñó algo clave. A veces el corazón y el deseo no hablan el mismo idioma y está bien reconocerlo sin actuar. No cruzó la línea, pero rozarla fue suficiente para cuestionar todo. ¿Valió la pena? Para él sí, porque lo despertó de la rutina. Le recordó que la vida late con intensidad en los lugares más inesperados, como un vagón de metro abarrotado. A veces el deseo nos lleva por caminos inesperados, ¿no creen? Y en este caso, el camino fue uno de esos roces accidentales que se convierten en memorias eternas. No hubo traición, solo un secreto compartido con el universo. Y ahora con ustedes, mis amores. Cuéntenme qué piensan ustedes. ¿Han vivido algo así? ¿Un encuentro que te sacude sin tocarte del todo? ¿O creen que lo mejor es bajar en la estación anterior antes de que el tren te lleve demasiado lejos? Si quieren que les comparta su historia, mándenmela por correo o mensaje. Aquí los leo con cariño, sin juicios, solo con el corazón abierto. Hasta la próxima, mis amores. Cuídense mucho y recuerden, las miradas a veces son el lenguaje más honesto que tenemos.